Mateo 16, 17, 18 y 19. Y la palabra de Dios dice así: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Amén. Muy bien, aquí encontramos que Jesús estaba con sus discípulos y mucha gente afuera que no eran sus discípulos estaban diciendo que él era un profeta, que él era Elías, que él era Juan el Bautista, y él quería saber qué era lo que pensaban sus discípulos, y le dice a Pedro: bueno, Pedro, le dice a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes qué piensan? Afuera de los discípulos, el pueblo, las ciudades están diciendo eso de mí, pero ustedes ¿quién dicen que soy yo? Y ahí es cuando Pedro, Simón, que es siempre un valiente, él es, yo creo que de un temperamento bien colérico, y se atrevió a decirlo, y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice que dijo Pedro. Y le dijo: muy bien. Le dijo: dichoso tú, le dice, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino que mi Padre que está en el cielo. Él se lo dijo a Pedro: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Este versículo ha sido tomado, explicado de una forma equivocada muchas veces. Y por eso piensan que cuando Jesús dijo eso, le estaba diciendo a Pedro que era la roca de la iglesia y que sobre él edificaría su iglesia. Pero no es así. Lo que él está diciendo es que sobre esta verdad que le fue revelada a Pedro iba a edificar la iglesia. ¿Lo entienden? Sobre esta verdad de quién era Jesús, iba a edificar su iglesia. 2000 años después, ¿quién es la iglesia de Jesús? ¿Quién es la iglesia de Dios? Nosotros. Nosotros somos la iglesia. No importa si estamos en este lugar, no importa si estamos en una casa, no importa si estamos en una carpa, nosotros somos la iglesia de Dios. Y esa verdad, sobre esa verdad de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, se estableció la iglesia. Sobre esa verdad, diciendo que Jesús es la piedra angular, que Jesús es donde nosotros tenemos que estar parados, de esa verdad es donde el fundamento de la iglesia tiene que estar, donde nosotros como iglesia tenemos que estar fundamentados. La iglesia tiene que estar fundamentada en Jesús. Jesús es la roca y Jesús es el que nos sostiene. Y sobre esa verdad revelada dice que la muerte, en otras traducciones dice que las puertas del infierno no prevalecerán. O sea que contra la iglesia, las puertas del infierno, la muerte, no va a prevalecer. ¿Estamos entendiendo? La iglesia, cuando está fundamentada en Jesús y cuando tiene la revelación clara de quién es Jesús, el mismo Hijo del Dios viviente, está fortalecida, está parada en lo que Dios quería hacer de la iglesia. Por lo tanto, el infierno no prevalecerá. No prevalecerá. ¿Qué quiere decir no prevalecerá? Que no va a poder, que lo que quiere hacer el infierno, que lo que quiere hacer la muerte con los cristianos, con la iglesia, no va a poder cuando nosotros como iglesia estamos parados en el fundamento. Entonces nosotros como iglesia hoy tenemos que entender que estamos fundamentados en Jesús, que nuestra roca firme es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y sobre esa verdad revelada es donde nosotros vamos a poder ir contra el infierno y contra la muerte. Amén. Jesús no estaba interesado en saber qué decían los demás.
Él estaba interesado en que sus discípulos estuvieran centrados, en que sus discípulos tuvieran la claridad de lo que Él era. Porque si tú estás siguiendo a alguien, si tú quieres imitar a alguien, tú tienes que saber quién es esa persona. Y eso era lo que Jesús quería saber. Por eso les dijo, bueno, y si ellos dicen todas esas cosas, ¿qué creen ustedes? ¿Quién soy yo? Por eso les dice así. La iglesia tiene que tener un concepto claro de lo que es nuestro fundamento. Especialmente en estos tiempos donde se oyen muchísimas cosas. Donde se oyen cosas parecidas a estas, pero no son lo que es. Por eso nosotros tenemos que arraigarnos como iglesia a lo que la palabra de Dios dice sin cambiarla, al fundamento espiritual. Y la iglesia, cuando es revelado, como se le reveló aquí a Pedro, el Espíritu de Dios se reveló a Pedro y él pudo saber esa verdad. El mismo Espíritu de Dios se revela a nosotros hoy para poder conocer. Por eso cuando se habla la palabra de Dios, ustedes reciben revelación y ustedes lo entienden. Por eso afuera, a la gente que no conoce de Dios, a la gente que no ha recibido al Señor Jesús en su corazón, muchas veces ustedes le hablan y no le van a entender, porque no han tenido esa revelación. Pero la iglesia ya la tiene. Y cada vez que el Señor habla a través de su palabra, tenemos revelación. Tenemos claridad. Cada vez que ustedes vienen y se sientan ahí y el Señor habla, ustedes empiezan, ahora entiendo, ahora sé. Tienen conceptos y empiezan a aclarar y el Señor empieza a traer revelación. Espiritualmente, el Señor reveló en ese momento que ni el infierno ni la muerte iba a prevalecer contra nosotros. ¿Me entienden? Lo que Pablo habló era la verdad y había sido revelado a través del poder del mismo Dios viviente, del Espíritu de Dios que en ese momento tomó a Pedro y le trajo esa revelación. No era que Pedro ya la sabía. El poder de Dios se revela a través de su palabra y llega a nosotros. Y por eso Él nos da poder para poder entender las cosas, para poder alejarnos del pecado y poder hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Entonces, teniendo claro que Jesús es nuestro fundamento, que Jesús es la roca, que fue esa la verdad que se reveló a la iglesia tiene que actuar diferente. Conociendo esta verdad, conociendo que la iglesia se le ha revelado la verdad de Dios, ¿por qué vivimos muchas veces, no voy a decir con problemas, porque todos los días el Señor dijo que íbamos a tener tribulaciones, íbamos a tener problemas, pero ¿por qué vivimos en derrota? ¿Por qué cualquier cosa que viene a nuestra vida enseguida tememos? ¿Por qué en un momento en que quizás no estamos en el infierno, porque gracias a Dios somos hijos de Dios y estamos ya sellados por el Espíritu Santo, pero a veces vivimos circunstancias que parecerían el mismo infierno? Tanto así que hay gente que dice, no, el infierno se vive aquí, no hay que esperar a ir al infierno porque el infierno se vive aquí. Hay situaciones muy, muy difíciles y sé que muchos han pasado por situaciones supremamente difíciles que ustedes dirían, parece un infierno. A eso se refería Jesús también, a que esas circunstancias y esos momentos tan difíciles no iban a prevalecer, no nos iban a derrotar, no nos iban a tumbar. Pero hoy en día la iglesia está distraída, la iglesia pareciera que esos momentos tan difíciles y esas circunstancias tan difíciles nos derrotaran y nos tumbaran. Y entonces tenemos una circunstancia de dinero difícil y nos derrumbamos y nos caemos. Y lo primero que hacemos es tratar de ayudarle al Señor y buscar quién nos ayude y quién nos dé plata. Porque le queremos ayudar al Señor. Y si no, tenemos un problema de salud y lo primero que hacemos es angustiarnos y buscamos los mejores médicos y no nos vamos a buscar al Señor. Y si tenemos un problema de familia, un problema con los hijos,
nos derrumbamos, nos derrotamos, entramos en depresión. ¿Por qué? Si el Señor dijo que esas puertas no prevalecerán. A su iglesia, esa es la diferencia. En este tiempo de tanta angustia afuera, donde el mundo realmente no ha conocido la esperanza, la iglesia tiene la responsabilidad de hacer conocer ese poder, de hacer conocer esa revelación que Dios nos dio afuera, a la gente. ¿Y cómo lo van a conocer si no es a través de nuestra vida, a través de las circunstancias? Cuando nos ven pasando por tribulación, cuando nos ven pasando por enfermedades, cuando nos ven pasando por angustias y ven que nosotros seguimos parados fuertes en la roca, que aunque haya habido lo que haya habido en nuestro matrimonio prevalece, que aunque pase lo que pase en nuestra casa, no se va a caer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el infierno no prevalecerá. Lo dijo hace 2000 años, más de 2000 años Jesús, y lo sigue diciendo ahora. Vamos a ir un poquito más allá y vamos a buscar Marcos 16, 15 al 19. Vamos a ir entendiendo lo que el Señor nos va diciendo en la noche de hoy. Y aquí en Marcos 16 ya Jesús había resucitado y ya iba a ascender al cielo. Entonces se encontró con los últimos que lo tenían que ver y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que le crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Algunos pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Dice, después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue enviado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor, ¿dónde estaba el Señor ya? En el cielo. ¿Dónde está el Señor ahora? En el cielo. Y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra. ¿Con qué? Con las señales que los acompañaban. ¿Dónde está el Señor Jesús ahora? ¿Dónde están sus discípulos? Aquí, la iglesia. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor? A predicar, a llevar el evangelio, a que la gente conozca la luz, a que la gente conozca al Señor Jesús. ¿Y qué dice? Que ellos iban, ¿y quién les ayudaba en la obra? El Señor Jesús. ¿Quién nos está ayudando ahora? El Señor Jesús. Y dice que qué señales lo acompañaban. ¿Cuáles eran las señales? Los milagros. Lo que el Señor decía, echarán fuera demonios, hablarán en lenguas, tomarán serpientes en sus manos y no les harán daño. Dice que tomarán veneno y no se van a morir. Y dice que van a orar por los enfermos y ellos sanarán. ¿Nosotros como iglesia estamos haciendo eso? ¿Estamos viendo esas señales? Muchas veces estamos quietos. No, ¿saben por qué? Porque no conocemos la autoridad que se nos ha dado como hijos de Dios. Si leemos Juan 1:12, vamos a ver primero qué somos nosotros. Vamos a Juan 1:12. Dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creyeron. ¿En quién? En Dios, en Jesús. ¿Les dio derecho de qué? Les dio potestad, les dio un derecho, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es la iglesia? Los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes les dio derecho? A los hijos de Dios. ¿Cuáles son las señales que los hijos de Dios tienen que hacer? ¿O los discípulos? Milagros. Tenemos que orar con los enfermos y ellos van a sanar.
Tenemos que ver gente enferma espiritualmente y tenemos que orar por ellos y ellos tienen que ser libres. Pero a veces tenemos miedo, tenemos temor. Creemos que de pronto no vamos a tener la autoridad. Y es que la autoridad fue dada por el mismo Jesús a sus discípulos y por lo tanto a la iglesia. Miren lo que dice Mateo 28. Mateo 28 del 18 al 20. De igual manera nos encontramos en el mismo contexto. Al final, ya cuando Jesús había resucitado, ya va a ascender, muchos de ellos no creían que era Jesús y Él se acerca y les dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Una vez más, Dios nos delega su autoridad, Jesús nos delega su autoridad, la que Él tuvo aquí en la tierra. Todo lo que Él hizo nos delega eso, nos dice vayan y hagan discípulos y nos asegura que Él va a estar con nosotros. Y sin embargo la iglesia sigue quieta, sigue estática, sigue teniendo miedo, sigue temerosa. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué estamos así? Es lo que el Señor quiere que esta noche despertemos. La iglesia no es solamente venir, sentarse y escuchar y volvernos a ir y volvemos el domingo y volvemos y nos sentamos y volvemos y escuchamos. No, el Señor quiere que nosotros vivamos el evangelio que Jesús dejó aquí en la tierra, que le dejó a sus discípulos y que ahora dejó a la iglesia. Que la verdad sea revelada todos los días. Que el Señor Jesús nos dé el espíritu de discernimiento para poder discernir, que el Espíritu de Dios nos dé la valentía de poder ir a orar. Usted tiene sus hijos enfermos, lo primero que tiene que hacer es ir y imponer las manos sobre ellos, sabiendo que en fe usted tiene la autoridad para ir a orar por ellos, y dice la palabra de Dios que ellos van a ser sanos. Que si tenemos tribulación, vamos a Él, y dice que Jesús está intercediendo, ahí lo vimos. Dice que Él está sentado a la derecha del Padre y Él está intercediendo por nosotros. No estamos solos. Esa autoridad que ha sido delegada directamente de Dios, que Jesús nos la transfirió a través de su sangre preciosa, a través de la muerte en la cruz, no la estamos ejerciendo. ¿Saben por qué? Porque el primer obstáculo para la autoridad es la desobediencia. Y si nosotros no estamos caminando en obediencia, perdemos la autoridad que Dios nos ha dado. Porque si nosotros estamos aquí y estamos diciendo, y en el nombre de Jesús, y si echamos fuera demonios, y si creemos, pero salimos y estamos desobedeciéndole al Señor, no estamos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos. No estamos viviendo en obediencia. Por lo tanto, la autoridad que Él nos ha dado es menguada, es quitada. ¿Por qué? Porque la autoridad y el respaldo a la autoridad nos la da nuestra manera de vivir. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Si le estamos creyendo al Señor, afuera estamos viviendo como Dios quiere que nosotros vivamos, estamos yendo a nuestro trabajo, estamos yendo a la escuela, estamos yendo a la universidad, estamos en nuestra casa, y si estamos dejando que el reino de Dios que vive en nosotros, la gente se dé cuenta, estamos siendo luz y sal afuera, o estamos escondidos y nadie en mi trabajo sabe que yo soy cristiana. Nadie. En esta noche, iglesia, el Señor nos pide que nos despertemos, que no perdamos tiempo. Si Cristo viene pronto, pero no ha venido porque hay muchos que necesitan escuchar la palabra de Dios. ¿Y a quién va a usar Él? A su iglesia. Y si nosotros no lo hacemos, Él no va a dejar de hacerlo. Dice que hasta las piedras hablarán.
Pero qué bendición que nosotros podamos ser usados. Qué bendición que esa autoridad que Dios nos dio como hijos de Dios podamos empezarla a ejercerla y vivamos como realmente cristianos. Como realmente lo que somos. Miren lo que dice Mateo 10:5. Dice: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entre ninguno de los pueblos de los samarios, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Los que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. ¿Tuvimos que hacer algún esfuerzo para recibirlo? No, Dios nos lo ha dado gratis, por lo tanto está en nosotros. Dice: den lo que el Señor nos ha dado gratis. Y hoy es un llamado a la iglesia a despertar y a tomar la autoridad que Dios nos ha dado como hijos de Dios. ¿Pero qué quiere Dios? Primero, que nos humillemos ante Él, que reconozcamos si estamos en pecado y en desobediencia, porque no vamos a poder usar de esa autoridad si nosotros venimos a la iglesia pero llegamos a la casa y estamos en gritos y en peleas. No vamos a poder usar esa autoridad si estamos en discordia y en divisiones con nuestros amigos, con nuestros familiares y con nuestra iglesia. Si estamos en división, no podemos hacerlo. Si estamos en discordias, en pleitos, en peleas, no puede el Espíritu de Dios moverse en nosotros, porque estamos en desobediencia y la palabra de Dios no se contradice. Queremos un mover, queremos un avivamiento, pero no queremos obedecer al Señor. Y en esta noche el Señor dice: pónganse firmes. La verdad, dice en Efesios, cuando dice de la armadura, dice que la verdad es el cinturón que te hace parar firme. Cuando usted tiene la verdad en usted, cuando usted camina en la verdad, usted no va a andar escondido, ni agachado, ni con su cabeza así, porque usted sabe, cuando una persona está mintiendo, no te mira a los ojos. Cuando una persona está mintiendo, te agacha la cabeza, no te quiere dar la cara. Pero cuando nosotros andamos con la verdad de Dios, nosotros andamos firmes, rectos, y podemos obedecer al mandato que Dios nos ha dado. Él dice que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo, y que todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Nosotros tenemos la autoridad y lo podemos hacer. ¿Lo estamos ejerciendo? ¿Lo estamos ejerciendo, iglesia? No, a veces nada más, porque no creemos. Y el Señor hoy quiere aumentar tu fe. El Señor quiere darte seguridad. El Señor esta noche quiere decirte que Él te ha delegado toda la autoridad para que usted la ejerza en su casa, para que usted la ejerza en su trabajo, para que usted la ejerza en sus finanzas. Esa es la vida abundante que Dios nos permite vivir. Porque muchas veces sabemos que estamos salvos y el enemigo sabe que estamos salvos, porque hemos sido sellados y apartados para Él. Pero ¿sabe qué? El camino que tenemos que vivir hasta que el Señor Jesús venga o hasta que nos muramos, Satanás quiere que vivamos un infierno. Que no podamos vivir todas las abundancias y todas las promesas que Él ha dicho que podemos vivir aquí, en esta tierra y ahora. Entonces viene con engaños, primero ¿en dónde? En nuestra mente. Y luego con dificultades. Pero en esta noche nosotros tenemos que ordenar a nuestra mente. Dice que los pensamientos que no son de Dios son arrestados, son llevados al cautiverio, son llevados a la presencia de Dios. No son pensamientos de Dios, los tenemos que dejar allí. Si el pensamiento es suicidio, si el pensamiento es muerte, si el pensamiento es división, si el pensamiento es enfermedad, si el pensamiento es derrota, depresión, lleve esos pensamientos cautivos, llévelos a la presencia de Dios,
sáquelos de su mente y empiece a poner las promesas y a creer en las promesas que Dios ha dicho que tiene para usted en la noche de hoy. Amén. El Señor Jesús quiere que creamos y que empecemos a usar la autoridad que Él nos ha dado. Él nos dio esa autoridad y yo les voy a contar algo que quizás algunos saben, pero es un testimonio personal, donde yo pude en mi vida personal experimentar que Dios me había dado la autoridad hasta ese momento. Eso fue hace más o menos 5 años, 6 años, quizás un poquito más. Y no éramos pastores de la iglesia todavía, estábamos recién, no habíamos sido nombrados pastores todavía, o sea que hace más. Y estábamos en un ayuno, estábamos teniendo un tiempo de ayuno en familia. El Señor nos había llamado a un ayuno y todos estábamos en ayuno. Y en ese tiempo de ayuno decidimos que no íbamos a ver televisión. Uno en su tiempo de ayuno decide cómo va a ser su tiempo de quietud, su tiempo para estar con el Señor. Y como lo habíamos hecho en familia, dijimos, ok, ninguna distracción, ni movies, ni televisión. Vamos a tener esos tiempos que uno tiene por la noche de televisión y que le quitan tanto tiempo. Ese tiempo vamos a estar en familia, vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a orar, le vamos a entregar el día. Y así lo estábamos haciendo todas las noches. Llevábamos un tiempo de 20 días de ayuno ya, para completar 21 días. Y mi hijo mayor estaba haciendo el ayuno y él también había dejado algunas cosas, y una de las cosas que habíamos dicho era no salir a ninguna distracción afuera, ni a ninguna fiesta, ni salir a las movies, ni salir a nada, sino que nos íbamos a consagrar al Señor en ese tiempo. Lo que Dios nos estaba pidiendo era como consagrarnos en familia, como fundamentarnos. No sabíamos lo que Dios estaba haciendo, pero Dios nos estaba entregando un ministerio después de esos 21 días de ayuno. Y ese día faltaban 1 o 2 días para que se acabara el ayuno, y mi hijo llegó y tenía creo que como 18 años, 17 años. Ya manejaba, entonces me dijo, mamá, esta noche me voy para cine, voy a salir. Entonces yo le dije, no puedes salir porque estamos en ayuno, no se te olvide. Me dijo, no, pero es que solo cine, no es nada, no voy a ir a ninguno. No puedes, dijimos que no ibas a salir, que no podíamos salir. Eso fue lo que dijimos. Entonces Bruno me dijo, si él se va, está desautorizándome, va a dar mal ejemplo a las niñas. Si él se va, no puede volver a la casa porque está siendo desobediente. Yo ya le había dicho que no se fuera, ya le habíamos dicho, y él que insistía en que quería irse. Como cuando empiezan primera vez con su carro, ellos creen que porque tienen carro tienen toda la autoridad, y pues me voy. Y yo sabía que al decirle yo eso, estaba obedeciendo la autoridad de mi esposo, pero ustedes las mamás saben cómo es uno, ¿no? Ay, pobrecito, ¿y ahora qué le voy a decir? Que se va y se va a ir. Y si yo le digo que no salga, ¿qué tal que se vaya y no obedezca y después no va a poder venir? Bueno, 1000 cosas pasaron por mi mente. Sin embargo, yo subí, él estaba en el segundo piso y Bruno se había quedado en el primer piso. Yo subí y le dije, tú no te puedes ir porque estamos en ayuno, y además dijimos que no tienes permiso de salir. Tú tienes 17 años y no puedes salir, tienes que obedecer. Y el que no puedo salir, bueno, pues me voy. Y yo le dije, la autoridad de esta casa, Bruno, dice que si tú te vas, no vas a volver. Él se puso furioso, de la rabia lloraba y empezó a empacar sus cosas. Dijo, pues me voy. Todos saben que él es mi hijo, no es de Bruno, pero Bruno lo crió desde los 2 años. Pues él no es mi papá, y yo me voy y yo hago lo que quiera, porque los hijos saben manipular muy bien en momentos como esos. Se alzó, es como si un espíritu hubiera venido de rebeldía y hubiera alborotado todo lo que en los 20 días había hecho tan bien, estaba obstaculizando. Y yo al principio traté de pararlo,
¿Sabes cómo somos las mamás, no? Les agarramos la maleta, le agarré el teléfono, le agarré las llaves. No, él no me hizo caso. Sentí del Señor que Él me dijo, quítate del lado, me lo dejas a mí. Me tuve que quedar callada en un momento en que ya, cuando el Señor me dijo así, yo me quedé quieta. Y Él cogió sus cosas, hizo su maleta y salió y se fue. Bajó las escaleras y se fue. Y en ese momento, si ustedes saben, es espiritual. El Señor da discernimiento. Estábamos en un momento espiritual donde estás buscando la presencia de Dios, donde estás buscando más a Dios. ¿Qué quiere venir a hacer el enemigo? Quitarlo, robarlo, porque aquí ha venido el enemigo a robar, a matar y a destruir. Lo que me pasó por mi mente fue, mi hijo se va, ya tiene carro, se va a ir a vivir a otro lado, quizás se vaya donde su papá, un ambiente no cristiano, 17 años, se me va a perder. Y en ese momento el Señor es como si me hubiera dado algo dentro de mí y me dijo, comienza a interceder y a orar. Y yo me quedé en ese cuarto orando, intercediendo. Sé que mi esposo se quedó abajo, mis hijas se quedaron como, ¿qué está pasando? Yo me quedé en ese cuarto y empecé a usar la autoridad que Dios me había dado como hija de Dios. Y empecé a reclamarle a Jesús que trajera a mi hijo de vuelta y empecé a decirle a Satanás que no tenía poder ni autoridad sobre la vida de mi hijo, porque mi hijo era un hijo de Dios, estaba cubierto con la sangre de Cristo y mi hijo iba a obedecer lo que Dios quería que él hiciera. Y empecé a reclamarlo y a orar. No sé cuánto tiempo pasó porque yo lloraba, pues ahí se me estaba acabando el corazón pensando que mi hijo se iba a ir y yo no lo iba a volver y se iba a volver un rebelde y todo lo demás. Pasó un tiempo y cuando yo abrí la ventana, su ventana daba al garaje de la casa, yo abrí la ventana y sorpresa, veo el carro de él ahí. Y dije, ay, ¿sería que no se fue en el carro? O se fue en el carro y llegó, pero yo no lo vi entrar ni subir. Yo seguía ahí clamando, orando, reprendiendo. Y en el nombre de Jesús, mi hijo, vuelve, no te lo vas a llevar Satanás, no es tuyo, yo lo reclamo. Y después de un tiempo que pasó de seguir orando, escuché la puerta, ¡pum! Se tiró la puerta y él subió las escaleras. Yo oí la puerta. Yo dije, entró, pero yo seguí orando. Cuando él entró no saludó a nadie, él subió derecho a su cuarto, él abrió la puerta y cuando abrió la puerta estaba oscuro todo, yo estaba de rodillas, él cayó rendido ahí en los pies del Señor. Yo sé que él sintió la presencia de Dios en ese cuarto y empezó a llorar y a pedir perdón. Ahí yo vi que el Señor nos había delegado su autoridad y que nosotros teníamos que ejercerla cuando ha sido revelado lo que Dios nos ha dado, como dice que a su iglesia fue revelado y que las puertas del infierno no prevalecerán. Pero nosotros muchas veces en las situaciones nos quedamos quietos, nos da temor, estamos perdiendo el matrimonio y no hacemos nada. No le creemos a Dios, estamos perdiendo el trabajo y estamos quietos, no estamos haciendo nada, estamos viendo que nuestros hijos están rebeldes y que están haciendo su voluntad y que el enemigo está ahí obrando y no hacemos nada. Iglesia, Dios nos delegó su autoridad para ir, Él mismo lo dijo, cuando dice en mi nombre, eso es como cuando a usted le dicen vaya al banco y con mi nombre saque tanta cantidad, se la tienen que dar, ¿no es cierto? Los que trabajan en el banco, ¿no? Tiene que llevar el ID de la persona. Pero si va con el nombre de la persona, tu autoridad, si tú firmas y das tu nombre y escribes un papel decretando algo, dándole la autoridad, un poder, y tú firmas en el nombre, ahí está. Ese es el poder, tú tienes con eso el poder de hacer lo que esa persona puede hacer. Cuando usted está en el hospital y le dicen, bueno, ¿a quién le va a dar la autoridad si usted se llega a morir o si hay que tomar una decisión? En mi nombre,
yo le doy la autoridad a otra persona. Eso fue lo que hizo Jesús. En mi nombre nos dio la autoridad a nosotros, a la iglesia, a echar fuera demonios, a orar por los enfermos para que sanaran y a decretar la voluntad de Dios sobre la vida nuestra. ¿Lo estamos haciendo? No. Vienen momentos y circunstancias donde nos vemos débiles, nos vemos con temor, nos vemos que no, pero creemos que Satanás tiene poder y que tiene autoridad, y sí la tiene, pero Satanás es una criatura. Vayan a Ezequiel 28, Isaías 14 y van a ver quién era Satanás. Satanás fue creado por Dios, es una criatura hecha por Dios. Dice que fue hecho para adorar, fue un ángel y fue hecho para adorar. Pero cuando cambió de darle la adoración a Dios para querer ser adorado, fue expulsado. Lucas 10:18 dice, esto está hablando Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él: si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren porque, hasta aquí, hasta el 19. Él nos ha dado el poder. Dice que yo lo vi caer como un rayo. Lo primero que tenemos que entender es que Satanás está vencido y que Satanás no tiene el mismo poder de Dios. Dios es omnipotente, omnisciente, Él es todopoderoso y es el creador. Satanás es una criatura. Si vamos nosotros solos a pelear contra Satanás, seguramente que nos va a dar una revolcada. Pero si nosotros vamos en el nombre de Jesús, con la autoridad que Él nos ha dado, cubiertos con la sangre preciosa, con las armas que Él nos ha dado, con el escudo de la fe, con el casco de la salvación, podemos hacerle frente y estar seguros que Dios mismo está con nosotros, porque cada vez, ustedes lo ven en la escritura, cada vez que Él dice, y ustedes van a orar por los enfermos, y ustedes van a hacer estas señales, y yo voy a estar ahí con ustedes, no lo dice, lo leímos. O sea que Él está ahí con nosotros, Él es varón de guerra, Él es Jehová, varón de guerra, Él está ahí con nosotros, Él pelea la batalla por nosotros. Así que nosotros no tenemos que tener miedo porque Satanás esté, porque lo primero que tenemos que recordar es que Satanás cayó como un rayo, está vencido y una vez más será vencido otra vez y que no tiene poder con la iglesia, que no puede prevalecer contra la iglesia. ¿Lo entendemos? No puede prevalecer contra la iglesia. Por eso no podemos vivir más vidas mediocres cristianas, diciendo que somos cristianos, pero entonces no estamos orando por los enfermos, no estamos orando por los que se están perdiendo, no pedimos compasión al Señor, no intercedemos por los que están afuera, que todavía no conocen de Dios, no estamos orando, no estamos cuando nuestros hijos están rebeldes, le peleamos y hacemos una gritería en la casa, pero no nos vamos a orar, a ayunar, a reclamarlos como del Señor. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no estamos ejerciendo la autoridad que Dios nos ha delegado como hijos de Dios. Y eso es lo que esta noche el Señor quiere que nosotros hagamos. Esta noche el Señor quiere que nosotros tomemos esa autoridad. Primero que nos humillemos ante Él y que reconozcamos que si no estamos en obediencia, tenemos que alinearnos al propósito de Dios, estar en obediencia, reconocerlo a Él como el Señor de nuestras vidas, apartarnos del pecado. Si tenemos que perdonar, perdonar. Si tenemos que reconciliarnos, reconciliarnos. Y luego estas señales nos seguirán. La iglesia tiene que caracterizarse por esas señales. Nosotros no podemos vivir como todo el mundo vive. Nosotros no podemos vivir como el mundo vive. Nosotros hemos sido apartados. El Señor nos ha llenado de promesas en su palabra. Cantidad de promesas en su palabra. Que nosotros no estamos reclamando todos los días.
que nosotros no nos estamos apoderando de esas promesas para nuestra familia, para nuestra casa, para nuestros hijos, para la iglesia. Y es que el Señor ya lo dijo, el Señor ya nos dio aquí pasajes. Es como si a usted le dan un pasaje para ir a Argentina. Se le dan el pasaje, le dan el tiquete, pero usted tiene que hacer la maleta y tiene que ir al aeropuerto y tiene que presentarse y tiene que tener el pasaporte, si no, no se puede ir. El Señor nos ha entregado miles de promesas y de pasajes aquí en la palabra, pero depende de nosotros que nos preparemos, le creamos y avancemos en esas promesas. ¿Usted tiene promesas que Dios le ha dado para usted y para su familia? Empiece a avanzar, empiece a creerle a Dios, no importa lo que se demore, Dios siempre cumple. Dios es fiel, Dios ha prometido que lo que dijo que iba a hacer con nosotros lo va a hacer. Pero la iglesia tiene que ver las señales porque así el mundo va a creer que Dios está con nosotros. De esa manera el mundo va a ver que el Señor nos respalda, que tenemos su autoridad. El mundo tiene que ver que Dios es el mismo de hace más de 2000 años. Y que fue el que abrió el mar en dos para Moisés y su pueblo lo va a hacer ahora mismo. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fe de poder creerlo. No podemos seguir viviendo más vidas mediocres, no podemos seguir viviendo más dejando que el infierno, que las circunstancias, que los problemas nos sigan pisoteando. Pero la palabra de Dios dice, y ahollarán serpientes. ¿Saben qué es eso? Es volver polvo, hacer trizas. Por eso dice que Satanás está bajo nuestros pies. Pero muchas veces lo sentimos que estás aquí en el hombro y llevamos una carga fuertísima y no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es tomar la autoridad y decirle a Satanás, estás vencido, yo voy a obedecer. Yo tengo la autoridad de Dios para alejarme del pecado. Yo tengo el poder de Dios para alejarme del pecado. Yo tengo el poder de Dios para poderle decir sí al Señor y no al mundo. Y así de esa manera Satanás va a estar en nuestros pies. Miren, cuando Dios creó el jardín del Edén, dice que sopló vida sobre Adán. Y cuando sopló vida también dijo que le había dado autoridad sobre todo lo que él había creado, ¿verdad? ¿Cómo perdió Adán esa autoridad? Por desobediencia. Y solo fue hasta que Jesús vino, que la promesa fue dada en Génesis, que dice que vendrá el varón que pondrá su pie y que la mujer también vencerá a la serpiente. Fue la promesa desde Génesis. Ahora aquí Jesús ya no lo dio. Con su sangre preciosa, cuando fue a la cruz, venció a Satanás y nos ha devuelto esa autoridad que originalmente Dios le había dado al hombre, la volvió a traer a nosotros. El Señor Jesús, cuando dio a sus discípulos el Espíritu Santo, Él volvió a soplar vida, como cuando Dios sopló, hizo del barro a Adán, sopló y sopló vida sobre él y dice que el hombre tuvo vida. De igual manera Jesús hizo cuando entregó su Espíritu Santo, cuando lo dejó en los discípulos, volvió a soplar vida a nosotros. Los discípulos cuando Jesús se fue estaban temerosos, llenos de miedo, no querían salir, pensaban que los iban a matar, que los iban a arrestar. Pero una vez recibieron el Espíritu Santo, dice que se volvieron intrépidos y empezaron a orar y fueron a hacer todo lo que Dios les había dicho que hicieran. Y gracias a ellos y a su obediencia, nosotros conocemos hoy de la palabra de Dios. Hoy es la decisión. ¿Quieres obedecer y vivir y que las señales te sigan? ¿O quieres seguir viviendo una vida mediocre, una vida de pecado, donde el espíritu de inmoralidad sexual te va a perseguir, donde el espíritu de divorcio va a estar en tu casa, donde el espíritu de rebeldía va a continuar con tus hijos? ¿Queremos vivir así? No. Esta es la noche donde nos vamos a sacudir
Y el Señor nos va a dar, vamos a ejercer esa autoridad que Dios nos había dado y vamos a reclamar nuestros hogares, vamos a reclamar nuestras vidas, vamos a reclamar nuestros hijos y vamos a reclamar todos nuestros familiares que no conocen al Señor Jesús. Amén.